Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda y les agradece su presencia, y también agradezco a quienes vayan a ver este video cuando esté colocado en las redes. El día de hoy amanecimos con dos decretos sumamente interesantes, el 43.542 y el 43.543, que habían sido anunciados previamente por el señor presidente de la República, doctor Rodrigo Chávez, en el primer Consejo de Gobierno el 8 de mayo. Vamos a tratar de dimensionar el efecto de estos decretos en la situación actual en la cual nos encontramos y a tratar de decir qué sí pasó y qué no pasó. Para empezar, lo primero que tenemos que decir es que los decretos son aquellos actos que hacen los ministros de la cartera junto a el señor presidente de la República. Los mismos se encuentran regulados en la Ley General de Administración Pública, y en el artículo 121 de la ley se señala que los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general. En este caso, ambos son de alcance general, son para toda la población y por consiguiente se les tiene que conocer como decretos según el artículo 121 de la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, ¿sobre qué hablan estos dos decretos que han causado tanto revuelo? Bueno, el primero, el 43.543, habla sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que en Costa Rica existe una ley especial que habla sobre las vacunas, que esta ley reformó tácitamente a la Ley General de Salud y otorgó la capacidad de declarar la obligatoriedad únicamente a una comisión que se crea mediante esta ley, y es la que va a permitir declarar o no cuáles vacunas son obligatorias. Estoy hablándoles de la ley 8111, específicamente de su artículo 6. Antes de la publicación de los decretos, hubo toda una gran discusión en internet sobre si don Rodrigo Chávez, el doctor Rodrigo Chávez, tenía la potestad como presidente de la República de declarar la no obligatoriedad mutuo propio junto con la ministra del ramo de qué vacunas eran obligatorias y qué vacunas no. En horas de la mañana había salido un comunicado por parte del gobierno de que los decretos no se iban a publicar el día de hoy. De hecho, el medio digital Delfino CR mencionó que los decretos no se iban a publicar. Sin embargo, pues ahí los tenemos en el alcance 94 de la Gaceta número 86. Primer punto que es de preocupación para las personas. ¿Me pueden despedir porque no me aplico la vacuna contra el COVID-19? Y la respuesta que desearía darle a muchos es que no. Pero realmente eso no es cierto. El artículo 1 del decreto 43.543 lo que hace es instar a las instituciones públicas y al sector privado a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación completo del COVID-19. Lo que pasa, muchachos, es que esta instancia que hace el señor presidente de la República y la ministra de Salud mediante el decreto 43.543 es contraria al artículo 81.h, párrafo H del Código de Trabajo. Para los que quieran saber, el Código de Trabajo dice: cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue de igual forma a acatar en perjuicio del patrono las normas que su representante de la Dirección de los Trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando, son causa justa que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. Significa que el artículo 81, párrafo H del Código de Trabajo determina que si una persona que da servicio público o un trabajador del sector privado se niega a aplicarse las vacunas, tal y como lo mantiene todavía la Comisión Nacional de Vacunaciones, pues
trágicamente, el resultado va a terminar siendo el despido. Si bien es cierto, la Comisión de Relaciones Nacionales, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido diciendo que estiman que esta no es razón suficiente para que se aplique un despido, y así lo han venido externando varias personas, lo cierto es que el artículo 81, párrafo H del Código de Trabajo es muy claro. Si usted al trabajador le previene que tiene que aplicarse el esquema completo de vacunación y el trabajador responde que no lo va a hacer, y usted le vuelve a prevenir que tiene que aplicarse el esquema completo de vacunación y el trabajador sigue insistiendo en que no lo va a hacer, pues podríamos estar ante la eventual aplicación del artículo 81, párrafo H del Código de Trabajo, y por consiguiente procedería el despido. Es cierto que ahora cualquier trabajador o cualquier servidor público podría decir, no, pero es que miren, es que el señor presidente de la República instó a las instituciones públicas y al sector privado a no despedir. Bueno, es que esta instancia que hace el señor presidente no es vinculante para absolutamente nadie y desgraciadamente es contraria a lo que dice el artículo 81.h. Tanto es así que eso me permite ir al artículo 2 de este reglamento. De este decreto, perdón. En el artículo 2, el Poder Ejecutivo le solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que le diga cuáles funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad de la vacuna contra el COVID-19. Vean, señores, eso es un sinsentido jurídico que es muy triste que esté plasmado en uno de los primeros decretos de esta administración, porque habla muy mal de la calidad de asesores que puede tener el señor presidente de la República y la ministra de Salud. Las potestades de la comisión están establecidos en el artículo 6 de la ley 8111. Y dentro de todas sus funciones, por supuesto, no tiene en ningún lado decirle al presidente a quien sí se puede despedir o a quien no se puede despedir. Eso no es función de la Comisión Nacional de Vacunación. Por tanto, el artículo 2 de este decreto 43.542 resulta totalmente inoperante, es jurídicamente inviable porque se le está pidiendo a una comisión hacer algo que la ley no le faculta. La segunda parte del artículo 2 dice, en el mismo sentido, se insta a realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional. Aquí sí, esta parte del decreto sí puede ser ejecutada. Tiene la comisión la obligación de demostrar por qué es que la vacuna tiene que ser obligatoria y cuál ha sido la efectividad de la obligatoriedad dentro del esquema de vacunación. Ahora bien, ¿cómo puede hacer esto la comisión? La comisión tiene que basarse en criterios de la ciencia y de la técnica, según el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Lo que sucede acá es que los criterios técnicos y los criterios de ciencia no pueden ser artículos escritos por un médico en Costa Rica, no puede ser simplemente la opinión de los miembros de la comisión, a pesar de que sean profesionales. Para que tengan una idea de qué son los criterios de ciencia y técnica, yo los invito a que lean el libro Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, 50 aniversario, específicamente el artículo del doctor Jorge Leiva Poveda, donde él explica qué son criterios de ciencia y de técnica, y definitivamente no son venir y decir que como el médico que forma parte de esta comisión dijo que la vacuna es muy importante porque evita cuadros complicados y que las personas ingresen a la UCI, entonces ese es el criterio técnico médico que vamos a utilizar. No, esos no son los criterios profesionales que exige el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces, del decreto 43.542, lo único que tenemos que puede ejecutarse es
que la Comisión Nacional de Vacunación le informe al Poder Ejecutivo cuáles son los estudios técnicos que demuestran que la obligatoriedad funciona y por la cual debe sostenerse. A partir de ahí no hay nada más. ¿Pueden seguir despidiendo a las personas por no aplicarse la vacuna? Sí, efectivamente se puede seguir haciendo. ¿Se eliminó la obligatoriedad? No, no se eliminó la obligatoriedad porque por un asunto de bloque de legalidad, el Poder Ejecutivo no tenía la potestad para poder eliminar la obligatoriedad porque esa potestad le está dada solamente a la Comisión Nacional de Vacunación. Después aparece hoy el Decreto 43.544-S y este hace una reforma a un decreto anterior para que se lea de la siguiente manera. Dice, con fundamento en el artículo 147 de la Ley General de Salud, se dispone el uso obligatorio de mascarilla por ser equipo de protección personal para los funcionarios de salud de primera línea de atención del sector público y privado del país. Asimismo, el uso de mascarilla como uso no obligatorio a las personas cuando requieran acceder a los establecimientos de salud del país, de uso obligatorio, perdón. La parte que sigue, todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud están exentos de esta obligación. Ok, vamos a empezar a explicar. Significa que si yo voy a Levi's, tengo que llevar mi mascarilla. Significa que si yo voy a un laboratorio privado a tomarme sangre, yo tengo que llevar mi mascarilla. Significa que si yo voy a una cita al CIMA o al Hospital México, yo tengo obligatoriamente que llevar mi mascarilla y el personal que labora ahí obligatoriamente tiene que portar la mascarilla. Es obligatorio para estas personas. ¿Quiénes no tienen que portarla? Todas las personas en general cuando no se encuentren llegando a estos sitios. Ahora bien, se ha desatado en internet una serie de comentarios, porque parece que a las personas les gusta el asunto de la mascarilla, en donde muchos han alegado que se puede utilizar el derecho de admisión, invocar el derecho de admisión para no permitir el ingreso de personas sin barbijo. Vean, sobre el derecho de admisión en locales, yo les recomiendo leer una sentencia súper pequeñita, la 6686-2001 de la Sala Constitucional, y pareciera ser que la Sala Constitucional sí da la razón en este caso, porque la Sala dice que los motivos para adoptar una disposición de no admitir a alguien en un local que está abierto al público tiene que ser homogéneo, o sea, se tiene que aplicar a todas las personas por igual y tiene que estar debidamente comunicado, sea en un rótulo o sea que se haya hecho una comunicación anteriormente. Pero, aquí es donde cambia un poco el asunto. Yo les recomiendo que lean el artículo 33 de la ley 7472. La ley 7472 es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Esta ley, en su artículo 33, nos da a nosotros una de las obligaciones del Poder Ejecutivo. Dice que el Poder Ejecutivo deberá velar porque se cumplan con las normas de salud en los establecimientos públicos. Y ahora bien, ¿qué sucede? Que según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, el decreto 43.544 es una norma de salud, porque es una norma referente a un artilugio que se utilizaba en teoría para proteger la salud. Y sobre el gobierno, el Poder Ejecutivo, la ministra y el señor presidente están diciendo que ya no es necesario. Y como el deber del Poder Ejecutivo es vigilar que se cumplan las normas de salud, según el artículo 33, párrafo A de la ley 7472, es mi criterio que no va a ser posible que los centros privados abiertos al público puedan alegar
que se reservan el derecho de admisión y no se admitirá a aquellas personas que no porten barbijos. ¿Por qué? Porque estas personas no están haciendo nada contrario a derecho. El artículo 3 del decreto 43544-S es muy claro. Las personas no tienen la obligación de portar el barbijo, salvo cuando se esté yendo a centros de salud. Quedaría por ver, por ejemplo, si las farmacias se declaran y se autodenominan a sí mismas centros de salud, como lo que coloquialmente podamos conocer, y también habría que llevar barbijo para ir ahí. Pero hoy en la mañana me hacían otra consulta que no la he visto en internet, no la he visto comentada, especialmente por el licenciado José Miguel Villalobos, que es el que más ha estado comentando el tema. ¿Qué pasa con las municipalidades? Recordemos que las municipalidades tienen el servicio del mercado municipal. Existe una ley de mercados municipales, existe una ley que establece que los mercados municipales son servicios públicos que rinden los municipios. Entonces, ¿qué pasa con los municipios? ¿Podrá la municipalidad desoír el decreto 43544-S? Bueno, les cuento que ya lo están haciendo. Por lo menos sé de una municipalidad que mandó a informar a todas las personas que arriendan locales en el mercado que ellos iban a seguir exigiendo el uso de la mascarilla porque tienen autonomía reglamentaria. Realmente es un tema que se las trae. Sí es cierto que la administración tiene autonomía reglamentaria, pero la salud no es un asunto simplemente de la localidad, no es un tema que tenga que ver nada más con lo local en el gobierno municipal. Por consiguiente, un reglamento municipal que fuese contra este decreto, creo que tendría varios vicios de nulidad, porque estaría yendo contra una de las fuentes del derecho según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Además, y solamente tratando de validar la posición de las municipalidades, si realmente quisieran hacer un reglamento donde exijan el uso de mascarillas dentro de las instalaciones municipales y de donde se prestan servicios municipales como los mercados, este es un reglamento que tiene efectos externos. Por consiguiente, tiene que hacerse el borrador, tiene que publicarse el borrador en la Gaceta, tiene que ser sometido a consulta pública por lo menos 10 días después de la publicación de la Gaceta, tiene que hacerse una sesión extraordinaria donde se va a conocer sobre los efectos de este reglamento para permitir que la población se manifieste. Después de eso, se tiene que tomar en cuenta lo que haya dicho las personas que se hayan manifestado. Si hay necesidad de corregir el borrador se vuelve a corregir. Luego se le envía a la alcaldía y la alcaldía lo sanciona haciendo la publicación dentro del diario oficial, la Gaceta. Lo que significa que mientras todo eso que acabo de contarles no suceda, el decreto 43544-S es de acatamiento obligatorio para los gobiernos locales y no pueden estar los gobiernos locales diciéndole a las personas que tienen la obligación de usar mascarilla porque con base a la autonomía municipal ellos tomaron la decisión de que eso se puede. No funciona así. Y lo mismo va para todas las instituciones autónomas. Las instituciones autónomas no pueden simple y sencillamente venir y decir, con base a nuestra autonomía, nosotros desoímos el decreto ejecutivo 43544-S y aplicamos lo que nosotros creemos conveniente. En todo caso, ambos decretos ya fueron publicados. Como les mencioné, el 43543-S tiene efectos demasiado reducidos solamente en cuanto a la competencia de la comisión de justificar mediante criterios técnicos y científicos por qué la obligatoriedad funciona, por qué la obligatoriedad sigue, y en cuanto al 43544-S es de acatamiento obligatorio. Es muy triste ver, vi un video
de una persona que dijo que fue al banco y no lo quisieron atender porque no llevaba mascarilla. Después, el licenciado José Miguel Villalobos subió una historia de una persona que fue al registro civil y no le dejaron entrar sin mascarilla porque el decreto tiene un error que dice que se firmó el 7 del mes de mayo y el 7 obviamente don Rodrigo Chávez no era presidente de la República, pero ese error no le quita eficacia a este decreto ejecutivo. Ese error se puede corregir volviendo a enviar el decreto, simplemente publicando una fe de ratas. Es un error material que no quita el poder coercitivo que tiene este decreto. Entonces, espero que les quede claro, sigue la obligatoriedad del uso de la vacuna, sigue la posibilidad de que te despidan, según el artículo 81, párrafo H del Código de Trabajo, si no te aplicas la vacuna, sigue la obligación de utilizarlo en el trabajo, se me olvidaba es obligación todavía utilizarlo en el trabajo, porque recuerden que es el patrono el que dicta las medidas de seguridad en salud ocupacional, y si el patrono determina que usted necesita utilizar mascarilla, utilizar careta para llevar a cabo sus labores, es su obligación acatar las órdenes de su patrono. Aunque el reglamento diga, aunque el decreto diga que todas las demás personas estamos exentas de utilizar las mascarillas, esto es básicamente referido a los usuarios de los servicios que se están brindando, porque no puede tampoco el Poder Ejecutivo entrometerse en cuanto a lo que el Código de Trabajo establece sobre la obligatoriedad de dictar políticas en salud ocupacional de los patronos. Espero haberles aportado un poco sobre el tema y como siempre me despido de ustedes, esperemos que estemos mucho mejor mañana.